Bueno, acá tengo en la mano Temas lentos. Acaba de reeditarse este libro de Alan Pauls, que había salido hace unos años, por lo que tengo entendido, en la universidad, en la editorial de la Universidad Diego Portales de Chile, editado. Bueno, él nos va a contar porque está en Berlín. Está en Berlín, sigue en Berlín y vamos a charlar con él. ¿Cómo estás, Alan? Bien, ¿cómo va, Cristina? Está bien lo Bastante que bien digo, una aquí. edición de Leila Guerriero, ¿no es cierto? Hace unos años, o el año pasado, Sí, no sé cuándo sí. fue. Yo no la vi. Bueno, fue creo que en 2012, la Ah, hace edición bastante. de la UDP fue en 2012, así que hace 10 años, se cumplen 10 años del libro y la edición fue de Leila, sí, efectivamente, De Leila Leila Guerriero. Guerriero. Sin ella el libro no hubiera existido, como se suele decir. Claro, como se suele decir y dicen muchos, ¿eh? O sea, con varios autores lo hizo. Porque acá hay una recopilación de artículos, de conferencias, de todos los temas que uno pueda pensar. Y bueno, se han tomado ese trabajo acá, afuera, en todo el mundo, porque has dado charlas por todos lados y de temas muy diferentes. Es lindo el libro porque está dividido en áreas, ¿no? Hay áreas dedicadas a escritores, al cine. Vos has trabajado mucho, has sido crítico Sí, de cine mucho tiempo. Se habla de cine, de películas, de viajes, de montones de temas en este libro. sí, por eso me parecía que era muy importante contar con alguien que se ocupara de editarlo realmente, no solo publicarlo, sino cómo componer con todo ese material acumulado a lo largo de años, no solo en conferencias, sino también en periodismo, Claro. eh, en crítica literaria, o sea, desde el mundo académico hasta el periodismo más cotidiano. ¿Cómo hacer para orientarse en esa selva, elegir algún criterio y, y componer, digamos, una colección que se sostenga, ¿no? Y yo creo que el trabajo de Leila fue increíble, increíble. Yo realmente no hubiera podido eh, elegir y no hubiera podido poner en orden el libro como finalmente Como quedó sucedió. ordenado, ¿no? Creo que parte Ya del atractivo del conseguir todo libro ese material, ¿no? Vos guardás todas tus notas, porque acá hay cosas de muchos No, años. no, pero las notas, o sea, digamos, el archivo o el origen de los textos muy importante es página 12, donde yo trabajé 7 años y escribí Claro. mucho. O sea que ahí había ya un archivo papel en ese momento. Y después, bueno, juntando viejas computadoras, discos externos, disquetes, zips, etcétera, todas esas cosas que son fósiles de otra época, Tal cual. llegamos a reunir, digamos, un archivo bastante importante y después sobre eso Leila hizo este Mm. trabajo de hormiga muy sagaz, muy perspicaz. Y el libro yo creo que se lee bien porque tiene como una sintaxis, digamos, general de edición increíble, ¿no? Es cierto. Pero yo algunos artículos vi que se publicaban por primera vez o eran inéditos. ¿Los agregaron ahora Sí. para esta edición o ya en la de hace No, no, 10 años no. estaban? No. El libro es tal cual el libro que El salió en mismo. Chile, Ajá. pero es cierto que para esa edición, para la edición de 2012, yo incorporé, digamos, una serie de textos Claro, que no inéditos. habían sido publicados. Básicamente textos de conferencias que había dado afuera, Ujú. en particular uno que era un texto que escribí sobre el acento en la lengua, sobre hablar con acento, y en particular el acento alemán con el que hablaba mi abuela Ah, alemana. Y después un pequeño ensayo sobre mi experiencia como actor, sí. mi, mi Que tuviste varias, desafortunada por lo que me enteré y acá leyendo el entretenidísima. libro. Sí, sí. Trabajaste en varias películas. Actué en varias películas, sí, sí, Ajá. sí. Cometí esa tropelía. Bueno, nada, todas tus experiencias también como profesor invitado en Princeton, eso está acá y creo que era inédito hasta que salió acá, ¿no es cierto?
Sí, hay un diario de Princeton, sí, un diario que escribí estando en Princeton cuando fui profesor allí. Ujú. Y sí, ese es otro de los materiales inéditos, sí. ¿Estuviste 6 meses en ese momento en Princeton? Estuve un semestre, sí, que es un poco Ajá, menos de 6 meses, ajá. son 4 de clase, pero sí, me quedé finalmente 6 meses ahí en Estados Unidos, Yo sí. recuerdo el año Era pasado, vecino de Piglia. claro, bueno, Piglia estuvo mucho en Princeton, años creo, ¿no es cierto? Bueno, fuimos vecinos durante un Ah, semestre todos sus con archivos Ricardo. están allá, en Princeton, hoy. Sí, Están sí, los, así quienes es. estudian la obra de Piglia van a Princeton a estudiarla Sí, porque está allá. sí, Eh, el año pasado estuvimos hablando por Zoom acá en el programa cuando salió tu última novela sí. y estabas en Alemania. Me decías que no sabías si ibas a volver o era un momento de mucha incertidumbre, en pleno COVID, y seguís en Sí. Alemania. Entonces quiero que me cuentes un poco eso, ¿no? Decidieron quedarse. Bueno, no es una decisión, digamos, no es una decisión tajante, así en el sentido de, bueno, nos quedamos, pero son como pequeñas decisiones puntuales que son importantes, que se van tomando y que me hacen pensar que nos estamos quedando. Yo no diría nos quedamos acá en Berlín, pero nos estamos quedando y nos estamos quedando desde hace 2 años. Claro. Eh, Estos 2 años fueron 2 años muy raros, muy, muy enrarecidos por la pandemia. Y este año, cuando parecía que, digamos, la nube negra de la pandemia empezaba por lo menos a disiparse, llegó la nube negra Putin. Entonces, desde hace 3 meses, más o menos, estamos ahora en esta especie de clima muy, muy extraño, por lo menos para mí, digamos, eh, que es un clima como de ser vecinos de dos países que están en guerra Ah, a 10 minutos de misil, como se a dice 10 por minutos de aquí. misil. Claro. Entonces esa Es muy guerra que por ahí distinto para estar allá que estar Argentina es una acá, guerra un por poco supuesto. remota, Sí, aquí es realmente una cosa muy, muy, muy palpable, ¿no? sí. Aparte de todas los problemas que hay que se le plantean a Alemania en relación con las relaciones comerciales que tenían con Rusia, etcétera, ¿no? Que hacen que la situación Ucrania-Rusia sea aquí muy, muy, como una especie de presencia, ¿no? Así que nos estamos quedando, pero digamos, tampoco sabemos muy bien cuánto tiempo y tampoco sabemos hasta qué punto Alemania, que hasta hace, no sé, 3 meses era un lugar relativamente seguro, va a seguir siéndolo, Claro, ¿no? Y eso es claro. algo, creo que bastante contemporáneo, ¿no? ¿Cuál fue la razón por la que se quedaron antes de la guerra? Digo, Lola Arias, tu mujer trabaja mucho en Europa. Tienen un chiquito que va al colegio, supongo, allá. Y vos mismo, ¿por qué preferiste quedarte? Sí. Bueno, muchas razones. Una, yo estaba un poco como, yo quería, digamos, Berlín es una ciudad que me gusta mucho, es la ciudad con la que además yo tengo una especie de relación familiar Bueno, fuerte. Mi acá en el padre, libro hay uno de los artículos dedicados sí, a ese tema que me llamó sí, mucho la atención. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Todo empieza con la historia de tu abuela, ¿no? claro, bueno, mis abuelos eran alemanes, mis abuelos Mm, paternos eran alemanes, mi padre nació en Berlín y mm. fue a Buenos Aires a los 6 años, quedó aquí una pequeña, pequeña familia. Entonces siempre hubo para mí como una especie de intermitente llamado berlinés, ¿no? Como si acá hubiera algún enigma a resolver o alguna Mm. pista a seguir. Entonces yo gané una beca, la beca de la DAAD, que es una beca muy extraordinaria que dan aquí en Berlín, para estar un año en Berlín y escribir lo que terminó siendo La mitad fantasma, la novela que salió el año pasado. Y después de ese año dijimos, bueno, nos dieron ganas de probar a ver cómo sería vivir en Berlín sin el capullo de la beca, ¿no? Ah, Digamos, teniendo que ganarse la vida y vivir como cualquiera. cambia Entonces mucho la decidimos cosa. quedarnos,
Sí, decidimos quedarnos 6 meses más. Después estalló la pandemia, empezaron a llegar noticias bastante oscuras de Buenos Aires y de Argentina, en el sentido de cómo se estaba gestionando la crisis de la pandemia. Y dijimos, bueno, no es un buen momento para volver, quedémonos un poco más. Remo, nuestro hijo, ya estaba en edad escolar, lo metimos en una escuela bilingüe, alemán-español, Ah, mira. empezó a irle bien, de repente se puso a hablar alemán como un ventrílocuo, y así fueron pasando las cosas, digamos, ¿no? Entonces, Mm. yo creo que es una experiencia bastante típica también, ¿no? Hay mucha gente que, salvo que tenga que rajar de un lugar, porque si no lo matan, digamos, casos de exilios políticos, etcétera. Yo creo que mucha gente que se va a vivir afuera, se va a vivir afuera un poco de esa manera, ¿no? Como de a poco, Seguro, tomando decisiones pequeñas que van armando, sí, van armando una vida en otro lugar. seguro. Yo hablaba de este artículo, no recuerdo dónde salió, que se llama, ¿cómo es? Europa, ¿cómo era? O Europa, no, ese artículo no Europa. había salido en ninguna parte. Ese Ah, es un es artículo que inédito. salió. Sí, sí. Espera que lo estoy buscando acá en el libro. Europa se llama. Es el último, ¿no es cierto? Acá está, Europa. Y es la historia, empieza con la historia de tu abuela Sí, 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 alemana, con la que historia de tuvieron que venir acá con la guerra judía alemana. Contá vos, lo sabes mi mejor que abuela. yo. Mi abuela era judía y se vinieron muy a último momento, medio ya como al borde del desastre, porque se vinieron en el 39, cuando ya la situación en Alemania era absolutamente insostenible, ¿no? Sí. Y aparentemente conocían al cónsul argentino en Berlín, que fue el que les consiguió una especie de salvoconducto para salir, y se vinieron a Buenos Aires. Y mi abuela, digamos, vivió, no sé, 40 años en Argentina como una especie de alemana perfecta, o sea, como una inmigrante alemana. Hablaba muy bien español, pero con un acento terrorífico. Mm. Y yo diría que ella para mí es el eslabón, digamos, más importante en la relación Con Alemania. que yo tengo con Alemania, mucho más que mi padre, que más bien eh, llegó muy pequeño a Buenos Aires y creo que olvidó muy rápidamente lo poco que recordaba de Berlín, y a lo largo de su vida, aun cuando nunca se hizo argentino, siempre siguió siendo alemán, era más argentino que sus amigos ultra argentinos, ¿no? Creo que no se hacía alemán para poder hablar mal de los políticos y de la televisión argentina, que eran dos de sus pasiones fundamentales. Vos querías mucho a tu abuela, fue una persona importante en tu vida. Sí, Y lo sí, que fue muy contás importante. acá en el libro es que ella trataba de enseñarte alemán y había un momento donde vos frenabas y no querías seguir con las clases. Sí, 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 sí. Pero además ella tenía una relación con la literatura muy fuerte, era traductora, llegó a traducir, creo un poco a modo de prueba, 2 o 3 capítulos de Abadón el Exterminador de Sábato Al al alemán, alemán. mira. Sí, porque ella conocía a Sábato personalmente y tenía una biblioteca, fue la primera persona que yo vi que tenía una biblioteca importante, mayoritariamente de libros en alemán, y fue la persona que de algún modo me inoculó, digamos, cierto espíritu cultural alemán que después siguió para mí, porque a mí siempre me interesó mucho la cultura alemana, la literatura alemana, el cine alemán, el Pero contás teatro. también este interés, pero también que había un freno que vos ponías que no sabías por qué, con el idioma, por ejemplo, que cada tanto reiniciabas Sí, estudios de alemán y los dejabas, y con conocer sí. Berlín, con ir a Berlín, que Sí, tardaste bueno, es mucho en un ir a freno Berlín. que aún hoy que vivo en Berlín, mantengo, ¿no? O sea, me da la impresión de que, bueno, ya a esta altura supongo que el freno que le pongo a la lengua alemana coincide penosamente con mi falta de memoria, mi inepcia y mi edad, ¿no? Mm. Pero siempre me dio la impresión de que estudié 5 veces alemán a lo largo de mi vida, en distintos momentos, con distintas personas.
en la universidad, en la escuela, de manera particular, y siempre llego a ese mismo punto en el que tengo la impresión de que la lengua me está, digamos, allanando la entrada, y en ese momento medio me retiro, ¿no? Como si no quisiera franquear ese umbral. Y yo siempre interpreté eso como, como un rechazo, un cierto rechazo a que el alemán termine de hacer sentido para mí, ¿no? Sí. Prefiero que haya algo que no entiendo, que haya algo a lo que no puedo acceder. No Bueno, quiero sentirme cómodo en lo alemán. bueno. Prefiero la sensación de estar como en un cierto desequilibrio, en una cierta incomodidad, aun cuando la vida cotidiana se me haga mucho más complicada, Complicada, ¿no? más Digamos. bien, más bien. Pero, pero Contás sí, que fuiste ahí hay como una especie de tara. que habías ido varias veces en tu vida a Alemania, pero nunca ibas a Berlín. También había algo con Berlín concretamente. Y uno lee esto y ve que ahora elegiste estar viviendo ahí y te vas quedando ahí. Y llama la atención, ¿no? Es como un lugar que tiene mucha historia en tu vida. Sí, tiene Con mucha idas y historia vueltas, digo. y al mismo tiempo yo me doy cuenta de que mi hijo Remo, que vino aquí con 5 años, repite de algún modo invertida la historia de mi padre, ¿no? Que fue a Ah, Buenos Aires cuando claro. tenía 6. Ah, ¿No? Entonces hay algo ahí, o sea, la diferencia es que mi padre parece ya con 6 o 7 años quería borrar por completo su vida alemana, y en cambio mi hijo es una especie de militante argentino increíble, ah. absolutamente increíble, o sea, se adaptó a Berlín, habla alemán, tiene muchos amigos, le encanta la ciudad, etcétera, le gustan las salchichas, bla, 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 pero en realidad cuando alguien le pregunta de dónde es, el tipo saca pecho y dice, soy argentino, con la voz de Riboldi Fraga, ¿no? Ah, sí, Y no sé claro. tampoco de dónde le sale eso, Y porque yo no bueno, soy Riboldi vos Fraga. no sos así, pero tu hijo sí, tu padre no, viste, tu abuela, qué sé yo. Estamos hablando de Sí, todo sí, sí. eso y también estamos hablando de esa vida que estamos haciendo, del hoy, de hoy y mañana no sabemos y bueno, después se verá cómo sigue. Por lo pronto estás escribiendo y escribís en castellano. Escribís para Sí, nosotros, claro, digo. en castellano, sí, 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 Escribís sí. sobre acá. No sé muy bien, no sé muy Bueno, bien, ya. No sé muy bien qué es acá, no sé muy bien qué es escribir sobre. mm, No. es un momento También complicado ahí, para todos. sí, también ahí no hay muchas certidumbres. Bueno, tus libros siguen apareciendo acá, digo, acá tenemos temas Sí, eso es lentos. genial, eso es Eh, genial, y me gusta mucho cómo quedó la tapa con ese cuadro de Guillermo Cuitca, que es un cuadro que siempre lindísimo, me gustó mucho. sí. Sí, estoy muy contento con la edición. Bueno, me alegro de verte, aunque sea así por Zoom, y bueno, ya nos encontraremos por acá personalmente. Ya nos Se encontraremos. verá. Dale. Gracias, Alan. Te mando un Gracias a vos. cariño. Chao, Hasta Cristina. pronto. Bueno, nos vamos a un Adiós. corte, nos queda un bloque todavía.